Todas las naciones y todos los pueblos nos unimos para alabar a Dios, porque su amor es inagotable y su fidelidad permanece para siempre. Así que en este maravilloso día vamos a disponer nuestro corazón para gozarnos y alegrarnos en su hermosa presencia. Entraré por tus puertas con acción de gracias, con alabanza y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Y le decimos juntos: Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. tú eres digno, Señor, de alabanza. Nos gozamos delante de tu presencia. Entraré por tus puertas con acción de gracias, con alabanza y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno, Solo hay uno es digno, que es digno, Jesucristo, Jesucristo, digno de gloria. digno de gloria. Solo hay uno, Solo hay uno es digno, que es digno, Jesucristo, Jesucristo, digno de gloria, 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 digno de gloria. digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te
En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. tú eres rey, Por siempre rey
montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un poder aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy. Muévete, Padre. Muévete hoy, Aquí está tu pueblo, Señor. muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Muévete hoy, 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 muévete Espíritu Santo. Te damos libertad en este lugar, pero también en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Padre. Muévete hoy, muévete hoy. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me Entrego a ti, vine hoy por ti.
colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial. Seguramente muchas veces has escuchado que debemos orar, alabar y adorar a Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas tres palabras? Yo no lo entendía muy bien hasta que leí la siguiente ilustración. Una persona que no sabía nadar cae a un río. Mientras lucha desesperadamente por salvarse, clama desde lo más profundo de su corazón: ¡auxilio, auxilio! ¡Sálvenme, sálvenme! Esto es la oración, el clamor de una persona consciente de su necesidad. Repentinamente aparece un señor bien vestido, que sin dudarlo por ningún segundo se lanza al agua para rescatar al hombre, poniendo en riesgo su propia vida. El hombre salvado responde inmediatamente: ¿cómo podré jamás expresar mi gratitud hacia usted por salvar mi vida? Gracias, 10,000 veces gracias. Eso es alabanza. Y eso es lo que hacemos cuando comprendemos lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Él no solo puso su vida en riesgo, sino que entregó su vida para darnos vida. Después, el Señor, no conforme con salvarle la vida, ahora lo invita a su casa para entablar una amistad con él. Así que el hombre se dirige a su casa y se sorprende al ver que el hombre que lo salvó vive en la zona más rica de la ciudad. Su casa es la mansión más grande y bonita, pero queda más impresionado por la nobleza, el carácter, la sabiduría, la hospitalidad y la amabilidad del hombre. Ellos siguen desarrollando su amistad y mientras más tiempo pasa con él, más lo conoce. Y mientras más lo conoce, más lo admira. Así es la adoración: conocer cada día más a Dios y admirarlo por todos sus atributos y cualidades intrínsecas. Como hijos de Dios, oramos a Él por las diferentes necesidades. Le alabamos porque reconocemos su hermosa e increíble creación y porque estamos agradecidos por su amor y salvación inmerecida. Pero para adorarlo es necesario conocerlo. Para conocerlo es necesario pasar tiempo con Él, volvernos sus amigos. Así como Abraham, que era amigo de Dios, y sin dudarlo, obedeció a Dios cuando le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo a quien amaba. Y lo hizo, ¿por qué? ¿Por miedo? ¿Por obtener la promesa? No, obedeció porque conocía a Dios. La adoración nos lleva a obedecer, a confiar en Él en todos los aspectos de nuestra vida. Mientras más conozcamos a Dios, más lo adoraremos. Bienvenidos familia Betel. El día de hoy traigo un acertijo muy fácil, ¿ok? Esta historia ya salió en Betel Kids y dice: mis hermanos a mi padre mentira le dijeron, pero la verdad es que a mí me vendieron. ¿De quién estamos hablando? Está muy fácil, ¿verdad? Una vez más. Mis hermanos a mi padre mentira le dijeron, pero la verdad es que a mí me vendieron. Exacto, hablamos de José. Les animo a que sigan leyendo su Biblia. Bienvenidos a esta sección ¿Sabías que? Primero, ¿sabías que la primera ciudad del mundo se llamó Enoch y fue nombrada así por Caín?
2. El significado bíblico del número 7 representa la perfección de Dios. 3. El patriarca Abraham pagó 400 ciclos de plata por el terreno en donde enterró a Sara, su mujer. Y por último, en el antiguo Israel, cuando una mujer daba a luz un varón, era inmunda 7 días y debía purificarse 33 días. Y si daba a luz una niña, era inmunda 2 semanas y 66 permanecía purificándose. Esto se menciona en Levítico 12, del 1 al 8. Nos vemos. Hasta la próxima. Hola familia Betel, bienvenidos a esta sección, el versículo del día. El versículo del día de hoy lo encontramos en Eclesiastés 7:9 y dice así: No os apresuréis en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Cada situación que pasemos, la primera opción no es enojarnos. Hay que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo actuar. Nos vemos en la próxima. Hola, familia Hola Betel. familia. Hola. Moy, es acá abajo. ¡Hey familia! ¿Cómo están? Hola, familia. Al rato tenemos... Una clase para los pequeños. Ustedes ya saben dónde. Por Facebook y YouTube. Ya, esperen. Déjenos terminar. Ok, al rato a las 5 por Facebook y YouTube. Esto es... Betel Kids. ¡Ay! Yo quiero introducir el tema que hoy quiero compartir con ustedes. Es: tengo hambre y sed de Dios. Tengo hambre y sed de Dios. El rey David era un pastor de ovejitas, un pastorcito, pero me llama mucho la atención al estudiar su historia, porque él, cuidando las ovejas de su padre, también aprendió a tener comunión con Dios. Después, Dios lo llamó para ser el rey de todo Israel, pero siguió él teniendo una estrecha comunión con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que en los tiempos de gran éxtasis espiritual, de adoración, de comunión con Dios, usted llegue a componer un poema o un canto. Pero si usted puede meditar en estos salmos, usted va a encontrar a un hombre que tenía una profunda comunión con Dios. Ahora, fíjense que hoy en día estamos batallando todos los seres humanos con, yo le llamo así, una dicotomía. Dicotomía es como separar, ¿sí? Viene de di es dos, tomía es parte o división. Y es el separar las cosas espirituales de las cosas materiales. Y entonces la gente ha vivido su vida dividida. ¿Y en qué puedo explicarlo? Porque aunque creen en Dios, muchos creen en Dios, van quizá a celebrar un rito religioso, van a la iglesia ciertos días de la semana, del mes o del año, pero solo en ese momento es cuando ellos pueden pasar un tiempo en actividades espirituales.
Pero de ahí toda la semana Dios no está tomado en cuenta por ellos. Así que ellos viven solo enfocados en lo material. Y además, ellos viven como si Dios no creyera. Había un profesor en el bachillerato que le decía a los alumnos, él daba filosofía, y les decía, vamos a estudiar filosofía. Ustedes olvídense de lo que creen o de lo que se les enseñó en casa acerca de Dios. Aquí en esta escuela lo que vamos a ver es filosofía y les voy a enseñar que Dios no existe. Y entonces los alumnos, para pasar los exámenes y aprobar su materia, tenían ellos que actuar como si no existiera Dios. Tenían que seguirle a él la corriente. Sí, Dios no existe. Sí, Dios no existe. Pero ellos también, los jóvenes, luchaban porque en su casa pues se celebraban las fiestas religiosas en ciertos días del año. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos aprendieron a vivir una vida dicótoma. Es decir, en ciertos momentos con lo espiritual y casi toda su vida en lo material. Y esto es lo que para nosotros los cristianos muchas veces hemos traído y con lo que batallamos. Voy a explicar qué. Por ejemplo, que pensamos que las cosas espirituales y las cosas materiales no pueden estar al mismo tiempo en nuestras vidas. Y entonces, cuando hablamos de trabajo, de estudiar, de escuela, de ir al campo, de ir al mercado, de pasear, de descansar, de dormir, nosotros consideramos que estas cosas no son para beneficio también de nuestro espíritu. Y entonces, no tenemos una vida congruente. Por eso hay personas que aunque dicen, amo a Jesús, su vida no está rendida verdaderamente a Jesús toda la semana. Solamente el domingo quizá siente poder levantar las manos, adorar a Dios y decir, te amo Jesús, quiero vivir para ti, tú eres el primero en mi vida, pero toda la semana Jesús no es el primero en su vida, Jesús no es el que gobierna su vida, entonces no hay congruencia. Y ese es un problema no solo de nosotros los mexicanos, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Y por eso hoy yo quiero compartirles que es importante para nosotros tener hambre y sed de Dios. Hay una gran necesidad que nosotros los cristianos no seamos solo adoradores en un lugar como este los días domingo. Que no actuemos como cristianos, hijos de Dios, solo el domingo, sino que toda la semana seamos adoradores, reflejemos el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso entonces, al considerar dos historias bíblicas, podemos crecer en nuestro amor por Dios para tener hambre y sed. Fíjense, vamos a ver una historia. Y quiero llevarles al libro de Génesis. Esta historia
la hemos escuchado varias veces. Quizá para usted ya son muchas veces, pero a mí me llama mucho la atención esta historia. Y es Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La primera cosa que yo aprendo en esta historia, y que es el tema de esta historia aquí en este pasaje, es: debemos dejar de huir para no enfrentar nuestro pasado. Jacob había deseado con todo su corazón la bendición de la primogenitura. Y cuando tuvo oportunidad, se la pidió a su hermano Esaú y le dijo: véndeme tu primogenitura. Yo veo que no te interesa a ti, pero a mí sí me interesa. Así que una ocasión, cuando su hermano Esaú llegaba del campo con mucha hambre y Jacob estaba cocinando un plato de lentejas, se le antojó a su hermano Esaú y le dijo: dame un poco de ese guisado de lentejas, hermano. Así que Jacob aprovechó la oportunidad y le dijo: está bien, te voy a dar potaje, pero si tú me vendes la primogenitura. Esaú se le hizo muy fácil despreciar ese privilegio de comunión con Dios. Y entonces le dijo: está bien, yo te doy mi primogenitura, dame de comer porque tengo hambre. Así que en esa ocasión Jacob recibió por un plato de lentejas la primogenitura de su hermano. Jacob tenía deseos de Dios. Jacob quería tener la bendición de ser el patriarca y bendecir a toda su familia con esa bendición espiritual que un patriarca tenía. Y él quería ser un líder espiritual. Después vemos otra historia cuando su padre, ya anciano, ciego, está a punto, ya sintiendo él que va a morir. Entonces le dice a sus dos hijos, más bien a su hijo Esaú: ve al campo y trae caza, o sea, carne, y prepárala como a mí me gusta, tú ya sabes. Así que Esaú, su hijo mayor, salió al campo de cacería y escuchó su madre, la madre, la esposa de Isaac, la mamá de Jacob, y fue corriendo y le dijo a Jacob: tu papá va a bendecir a tu hermano y yo quiero que a ti te bendiga. Así que la historia ya la hemos escuchado. Jacob fue a traer del rebaño un corderito, su madre lo guisó como a su esposo, su padre de Jacob, le gustaba. Jacob lleva ese guisado para su padre, pero se viste con las ropas de su hermano Esaú, se pone las pieles de esas ovejitas y en un sentido se disfraza de su hermano. A su padre sí le causó extrañeza ese sentir ahí en sus brazos. La voz era de Jacob, pero cuando lo huele y le dice: es el sudor de Esaú, cuando va al campo, el rocío del campo. Así que bendice Isaac, el papá, por error en un sentido, a Jacob, aunque Dios ya lo sabía. Jacob sale bendecido,
Entra Esaú y se da cuenta que su hermano estuvo antes. No alcanza esa bendición que solamente se le otorgó o se le otorgaba al primogénito. De tal manera entonces que Esaú vive en esos momentos una gran tristeza, amargura y odio con el plan de matar a su hermano. Aquí vemos que Jacob mintió. Jacob engañó a su hermano, engañó a su padre y tiene que salir de su casa huyendo porque su hermano estaba planeando matarlo. No se enfrentó, se fue huyendo. Y mientras estuvo lejos, él narra muchas historias. La Biblia está registrando eso. Su suegro lo trató mal, se enamoró de Raquel y en la noche de bodas ocurrió, porque ahí no había velas tanto como ahora o lámparas. Al día siguiente Jacob se da cuenta que en lugar de que le dieran a Raquel, le dieron a Lea. Se siente traicionado, pero finalmente él acepta de su suegro trabajar otros 7 años más, es decir, 14 años por Raquel. Pero estando trabajando con su suegro también lo trata muy mal, lo engaña y le cambia muchas veces el sueldo, el salario. Él no tiene nada y entonces comienza a buscar cómo lograr tener también lo suyo. Es una vida difícil para él vivir allá en la casa de su suegro hasta que finalmente planea con su familia salirse y regresar a la casa de sus padres. Pero ocurre que cuando ya va regresando, se entera que su hermano Esaú, de hace más de 20 y tantos años, todavía está vivo. Es un hombre de guerra. Y él pensó, Jacob pensó, yo estoy rico, Dios me ha bendecido, voy a buscar la manera de cómo aplacar la ira de mi hermano con riqueza. Pero lo que no sabía Jacob es que su hermano Esaú también era muy, muy, muy rico. De tal manera que su hermano le dijo, no necesito esto. ¿Por qué me traes ovejas y luego otro grupito de rebaños? Y está bien, pero no lo necesito, porque también yo soy rico. Así que entonces, Jacob, cuando se entera que se va a encontrar con su hermano y que su hermano está armado con 400 hombres de guerra, entonces ya no le toca otra más que decidir, tengo que enfrentarme con mi pasado. Quizá hoy para ti y para mí no encuentres la relación de esa historia con lo que yo quiero decirte, pero tienes esto. Tienes hambre de Dios. Deseas crecer más en la gracia de Dios. Deseas agradarle. No deseas ya vivir una vida doble. De que sí, por un tiempo estás muy entusiasmado con Dios y su palabra, pero después estás tan alejado y frío. O quizá cuando estás en un ambiente saludable entre los creyentes, tú te sientes contento y tus actitudes son cristianas. Pero cuando tú estás con otras personas que no aman a Dios, entonces tú te adaptas y tus actitudes no son cristianas y vives una vida doble. No te pareces a Jesús en medio de la gente. Dices tú, yo amo a Jesús, pero pues me tengo que camuflar en medio de la gente porque me siento despreciado, me rechazan. No puedo yo vivir como un cristiano. Tengo que aparentar con los cristianos una vida cristiana, pero con los no cristianos
tengo que ser como ellos. Y tú has dicho, Dios, yo ya no puedo vivir así. Yo no puedo vivir así con una vida doble. Necesito un cambio. Yo te amo, Jesús. Yo quiero agradarte. Yo quiero que tu palabra sea en mí la guianza. Yo quiero que lo que está aquí en tu palabra sea real en mi vida. Pero la primera lección que yo te quiero hablar para que tú puedas ser saciado de esa hambre y de sed de Dios, necesitas enfrentar tu pasado. Y para enfrentar tu pasado, tú lo tienes que hacer solo. Tú y Dios. Jacob estaba huyendo y por muchos años no quiso enfrentarse con su hermano. Quizá cuando tú no conocías a Jesucristo ni el propósito para tu vida, tú viviste una vida desordenada. Quizá te mudaste de ciudad. Hay personas que hasta se cambian de nombre y de apellido. Quizá destruiste un matrimonio. Quizá cometiste errores terribles que no quieres volver a recordarlos. Quizá lastimaste, golpeaste, robaste en ese pasado. Y tú te sientes bien ya en Cristo. Pero yo quiero decirte, tú tienes que arreglar ese pasado. Si tú no arreglas ese pasado te va a alcanzar y te va a destruir. Hace tiempo a un hombre se le pidió y le dijo, queremos que usted vaya y se encargue de atender las familias de tal comunidad. Y él dijo, no voy. Y el pastor le dijo, pero ¿por qué no? Yo veo que usted aquí es un buen creyente y usted ama a Dios y usted ha mostrado siempre el deseo de hacer bien a otros, de compartir el evangelio. Y dice, sí, pero no quiero regresar allá. Porque cuando fui un soltero o soltero, hice y deshice, golpeé, anduve con una y con otra, salí con problemas y no puedo regresar. No me conocen ustedes quién fui, pero no puedo regresar allá. ¿Y saben qué pasó con esta persona? Le alcanzó el pasado porque no lo quiso enfrentar. Tú tienes que regresar a Dios y enfrentar ese pasado, pero no solo con Dios. Quizá de amargura, quizá causaste dolor a otra persona. Quizá hubo violencia, quizá hay deudas. Tienes que regresar. Jesús le dijo a este hombre que quería seguir a Jesús, le dijo, tienes que ir y restaurar al agraviado. Tú tienes que restaurar al agraviado. No importa cuántos años. Pero tú no puedes vivir huyendo de tu pasado. Tal vez tienes que orar mucho como este hombre, Jacob. Pasar tiempo con Dios y decirle, Dios, recuérdame. ¿Y sabes por qué menciono esta historia? Porque Jacob todo lo hizo de acuerdo a sus fuerzas. Con sus recursos compró la primogenitura. Con sus esfuerzos humanos carnales engañó a su padre. Con sus esfuerzos. Dice que cuando llegó a esa tierra de donde estaba Labán, su suegro,
Llegó Raquel con las ovejas y lo primero que él hizo, dice que la vio y la besó. O sea que él era emocional. Él respondía impulsado por sus deseos. ¿Por qué no se esperó? O sea, luego la besó. Sería impulsivo. Jacob muestra antes de este tiempo en Peniel a un hombre carnal, a un hombre que en sus fuerzas quiso resolver los problemas que él mismo cometió. Quiso huir hasta que dice la historia, para terminar, que el ángel del Señor tuvo que golpear el encaje de su muslo, aquí en la cadera, porque este hombre estaba acostumbrado a lograr todo con sus fuerzas, con sus recursos, con su riqueza, con sus emociones, con sus ideas. Y amados, tú y yo necesitamos enfrentarnos a nuestro pasado y renunciar a los esfuerzos humanos que hemos hecho para querer escapar. Quizá tú has querido escapar de una enfermedad, de una adicción, de un problema, de un dolor, de una traición del pasado. Pero lo has hecho con tus esfuerzos humanos y Dios te dice, no, tienes que venir a Jesús y rendirte totalmente a Él y decirle, Dios, perdóname, perdóname. Lo he hecho en mis fuerzas, pero ahora quiero solo con tu ayuda. Entonces, la primera cosa para que tú puedas ser saciado de esa hambre y sed que tú tienes de Dios es enfrenta tu pasado, pero con Dios. Renuncia, número 2, a tus esfuerzos humanos. No puedes seguir esforzándote humanamente a cambiar. No puedes. Amados, humanamente no podemos cambiar. La historia de Pedro, el apóstol Pedro, cuando camina sobre el mar y se está hundiendo y comienza a gritar, sálvame Jesús, es una historia apropiada para esto, porque el problema no era que Pedro no tuvo el valor de ir a Jesús. Pedro caminó sobre el mar. Entonces Jesús no regañó a Pedro, no lo encomió, más bien no lo recriminó por caminar sobre el mar, sino lo recriminó por dudar, por no confiar en Dios y por confiar él en sus propias fuerzas. Así que si tú estás batallando en una área emocional, tu carácter, el pasado, las cosas que están pendientes, y tú quieres arreglarlas con tus propias fuerzas, y quizá una de esas cosas es huir, evitar. Dios te dice, enfréntalas, renuncia a tus esfuerzos humanos. Ahora, quiero que vayamos a ver otra historia. Primer libro de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel hombre, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Fíjense lo que está profetizando este hombre. Altar, altar. Así ha dicho Jehová.
he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, sobre este altar, sobre ti altar, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, sobre ti altar. Y aquel mismo día dio una señal diciendo a este siervo de Jehová: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, era un profeta, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar, fíjese lo que le pasó, se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre, ese profeta, les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua,
no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandamiento de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ¡ay, hermano mío! Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Con esta historia quiero enseñarles la otra lección de cómo podremos nosotros ser saciados de nuestra hambre y de nuestra sed de Dios. En esta lección, lo que nosotros encontramos es un profeta de Dios a quien Dios lo estaba bendiciendo y lo estaba usando. De tal manera que Dios le dio una encomienda: vas a ir a Jeroboam a decirle que lo que está haciendo está mal. Y profetiza sobre el altar que ese altar va a ser destruido y que después será como señal esto, que va a nacer un hijo, Josías, hasta tenía el nombre ya, Josías, descendiente de David. Bueno, todo iba bien. El problema es que a este profeta de Dios se le olvidó. Confió en sus propias fuerzas. Dios ya le había dado un hermoso ministerio. Dios lo estaba usando. Profetizó. Es más, hasta el altar en ese momento se cayó, se rompió. Dios lo estaba usando, pero él confió en sus fuerzas. Y él fue ingenuo. Fíjense, otro profeta viejo salió a probarlo y le dijo, mintiéndole: Dios me dijo que tú vas a venir a comer conmigo. Y no era cierto. Y este profeta joven fue engañado. Regresó a comer y a beber
Y de ese mismo profeta viejo le dijo, por cuanto tú no obedeciste a lo que yo te dije, tú vas a morir. Amados, ¿qué aprendemos de esta historia? La tercera lección que yo quiero compartirles es, no te confíes de que porque tú ya has experimentado el amor de Dios, has visto el poder de Dios en tu vida, que porque la gracia de Dios ha sido abundante para ti, no te confíes que porque Dios te ha dado ya un ministerio, tú ya sirves a Dios, quizá lo que tú haces causa impacto para la gente. No te confíes desobedeciendo la palabra de Dios. Número 4, debes estar listo, presto para no ser engañado. Hay cosas en este mundo que pueden parecer que son de Dios, que son la voluntad de Dios, pero no. Me ha pasado. He visto a personas que les he leído la palabra de Dios respecto a la voluntad perfecta de Dios para su vida. Pero ellos no quieren escuchar eso. Buscan que otra persona les diga y dicen, aprovechando que llegó un predicador a esta iglesia, aprovechando que llegó un evangelista, aprovechando que llegó un hombre de Dios, voy a preguntarle acerca de mi vida. Porque aunque el pastor ya me leyó, no le creo a esto. Quiero escuchar que alguien me diga. Amados, tengan cuidado de los falsos profetas. Tengan cuidado de espíritus engañadores. La palabra de Dios debe ser la única fuente de vida y de verdad. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos el miércoles y el domingo. Hasta la próxima.